La polémica respecto a la calidad de los estudios de impacto ambiental hace tiempo que está instalada. Mientras las empresas alegan que no necesariamente son organismos técnicos los que defienden la viabilidad de los proyectos, las autoridades se defienden criticando los estudios de impacto ambiental de las compañías. Para hablar sobre este tema nos acompaña Alex Godoy, académico y director del Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tal, Alex? Buenas. Bueno, Alex, lo que hablaba Antonio recién, se ha instalado nuevamente la polémica respecto sobre la calidad de los informes, de los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Efectivamente hay deficiencia en estos documentos? Mira, te lo voy a poner de un punto de vista más sistémico. Si tú miras desde el punto de vista sistémico, tú tienes la primera pata, que es la elaboración del informe, que implica en cuál la empresa diseña este reporte sobre la base del proyecto de ingeniería. La segunda pata del sistema es que es presentado al ministerio, y el ministerio tiene 180 días para evacuar una respuesta con consulta en los distintos servicios. Y la tercera pata es cuando tú tienes que responder a lo que te preguntaron. Entonces vamos a ir por partes, digamos. En mi experiencia, los proyectos cada vez tienen mayor número de exigencias ambientales. Primero porque en un contexto histórico las tecnologías han cambiado. Son tecnologías lejos más complejas, en el cual tú requieres responder ahora mayor número de preguntas. En la medida que ha ido avanzando la legislación y ha ido avanzando el conocimiento, ya no te basta con simplemente modelar una pluma de un contaminante, sino saber cómo el contaminante se transfiere. Y para eso hay temas tan técnicos como saber, por ejemplo, transferencia de masa o fenómenos de transporte, que obviamente a veces, como estos son encargados como outsourcing, se dejan a terceros que obviamente no tienen las competencias y empieza a generarse la cascada. Entonces tú tienes primero nuevas tecnologías, proyectos que son mucho más complejos tecnológicamente, con los cuales se les aplica una legislación mucho más exigente, con contaminantes de repente que se tienen ahora que empezar a visualizar, y tú tienes que tener nuevas competencias. Como obviamente nuestra empresa está todavía anclada en el fenómeno del outsourcing, se cree que yo contrato una consultora y esta me soluciona los problemas, y no nos atrevemos a pensar un poco en tener equipos internos, con competencias internas, de poder saber cuáles son las competencias que requiero y qué es lo relevante del proyecto. Y de estas tres etapas que tú mencionabas, ¿dónde estarían las fallas? La primera falla es eso, es la dimensión del proyecto. De hecho, ahora con la reforma del sistema le piden, por ejemplo, a la empresa que determine su rango de influencia. Y eso es ya primordial, porque cuando tú defines el rango de influencia, por ejemplo, tú puedes decir, mira, este es un rango, acá tengo mi empresa en un ambiente biológico, pero tengo una casa al otro lado y me empieza a afectar cosas nada que ver con el impacto, el artículo 169, digamos, con respecto a pueblos originarios. Claro. Entonces ya con la definición del proyecto partimos mal, por tanto muchas veces las compañías se engolosinan con el proyecto de ingeniería y olvidan que tiene que ir asociado este tipo de impacto y qué competencias requiero. Si tú ya piensas en eso, llega un informe, el que no te responde preguntas, y a mí me ha tocado ver informes los cuales te dicen que, no sé, porque cierto tipo de acción no tiene impacto. Eso es mentira, todo genera impacto. El tema está en cuánto impacto genera y cuán relevante es. Entonces llega al servicio un proyecto que viene más o menos, no una calidad aceptable, donde el ministerio lo entrega a los distintos servicios, y en los servicios tú tampoco tienes todas las competencias. Por temas de sueldo tú no puedes tener los mejores profesionales, tienen mucha experiencia, pero ellos también están exigidos a nuevos tipos de tecnología, a nuevos tipos de contenido, y obviamente si me preguntas expertos en fenómenos de transporte tampoco hay, digamos, con un caso específico. Entonces, obviamente tú tienes, y ahí empieza la falla del sistema a nivel de los ministerios, por ejemplo, cuando tú te ves que un servicio, no sé, voy a poner una caricatura, no sé, salud, por ejemplo, alguien opinando sobre los chungungos, digamos, cuando no es del tu rango de competencia. Entonces tú recibes de vuelta a los 180 días, no 10 observaciones, 3.000 observaciones, dentro de las cuales distintos servicios muchas veces opinan sobre rangos de competencia que tampoco son de su injerencia. El segundo falla del sistema, ¿ya? Y eso es porque en un fondo tampoco se están las competencias internas. Todo este tema de capacitación constante, de en un fondo el profesional que tiene que ir siendo exigido al más alto nivel. Y después viene la tercera falla del sistema, donde obviamente la empresa recibe esto y en vez de resolver y responder las preguntas, lo judicializa. Te lo envía directamente digamos, te pone abogados para poder pasarlo cuando no es la respuesta. Por tanto, es como cadena de un desastre en algunos programas. Sí. Cada uno tiene sus fallas, y sí, yo me atrevería a decir que deberíamos partir por informes muy bien hechos, porque mientras el informe sea muy bien hecho, tú vas obviamente a responder muchas preguntas que no tendrían por qué llegar. Respecto de lo que hablabas tú recién,
¿Cuál es tu opinión respecto a que algunas empresas también han manifestado que no son organismos necesariamente técnicos los que al final entregan su visión final sobre el informe, que es justamente porque se judicializan, digamos, algunos proyectos? Mira, en ese sentido, a ver, si uno va un poco más a los servicios no tienen la estructura, bajo mi criterio, todavía, porque los profesionales son muy pocos. ¿Ya? Un sueldo, por ejemplo, para tener un profesional que sea capaz de evaluar un proyecto y que sea altamente técnico, no es competitivo el sueldo que paga el Estado versus el sueldo que paga, digamos, la empresa privada, que tiene una gran compañía. De hecho, las grandes compañías tienen a veces menos problemas, sino que en el fondo son proyectos más grandes y como son más grandes reciben mayor cantidad de indicaciones. Claro. Pero pueden contratar personal, obviamente, de más alto, con mayores competencias, y eso se paga. Si tú sumas de que en los ministerios, esto pasa en todas las administraciones, esto no es de la administración actual, en todas, es poca la gente que tiene que administrar un sistema a nivel nacional, donde tú puedes tener 8 abogados para todo Chile, ¿ya? O personal de Serna-Geomín que tiene que ver todo el país, en lo cual tú tienes una alta diversidad geográfica y tener que opinar de distintos tipos de cosas, tú te das cuenta que no están todo el personal que se requiere ni todas las competencias. Entonces al final están colapsados con eso, y empiezan en un fondo a generarse esta bola de nieve que empieza a crecer. Entonces no es el sistema, sino en un fondo de que tenemos un diseño de un sistema que debiera funcionar, pero debemos empezar a tratar de poder arreglar estos baches que hay. Entonces, cuando te dicen técnicos, uno le podría devolver la pregunta, bueno, ¿y por qué usted no tiene, digamos, un equipo técnico dentro de su compañía que haya solucionado estos problemas antes? Y volvemos, digamos, aquí lo que es primero, el huevo o la gallina. ¿Los tribunales ambientales debieran resolver este problema? Por supuesto. Debieran poder, pero en el fondo ellos tienen también consulta a peritos. Y ahí es que esa es la diferencia. El tribunal obviamente va a tener, digamos, un equipo multidisciplinario, y ese equipo multidisciplinario obviamente también tú puedes contratar los que son peritos, digamos. Y entre los peritos te pueden contratar, digamos, a gente que sabe del tema, por ejemplo, no sé, por decirte una cosa, expertos como Juan Carlos Castilla, por ejemplo, en temas de ley de pesca, ¿ya? Que son expertos, que son investigadores. Claro, pero tú no puedes tener al investigador Juan Carlos Castilla trabajando en el ministerio, digamos. No es viable, sí. Entonces, obviamente, van a resolver con criterios técnicos. Mi temor es que obviamente se vuelva a judicializar. Entonces, cuando ya se judicializa, salimos del ámbito técnico y salimos con que la norma, si esto, que no, la hora, se cae en otro tipo de juego, ¿no? Ahora, un tercer ámbito, digamos, que ha cobrado mucha fuerza en el último tiempo es, en el fondo, todos los movimientos ciudadanos. O sea, los proyectos ya no se enfrentan a aspectos técnicos, a aspectos judiciales en algunos casos, sino ya a reclamos de grupos ya más organizados. Sí. Esto lamentablemente en algunos casos, como el caso de Barrancón, incluso fue aliado por el gobierno, que el gobierno, digamos, por medio de Twitter también frenó este proyecto. ¿Cómo es la situación para las empresas? También se le abrió un nuevo ámbito. Mira, yo trabajo en temas de sustentabilidad e investigo en el tema, digamos, ¿ya? Yo creo que ya los temas no son temas ambientales. Esto ya no se trata de que la empresa entienda de que esto es poner un filtro al final de una cañería o poner una planta de tratamiento de agua al final de alguna parte. La empresa tiene que ir entendiendo que si tú haces un estudio histórico a nivel internacional y ahora que ha aterrizado a nivel nacional, estas son las nuevas reglas del juego. Tú vas a estar siempre enfrentado a una comunidad. El caso de Freirina es un caso ícono donde tú tienes una planta que casi todo el pueblo trabaja en la planta. Por lo tanto, tú dices, bueno, ¿y quién no dimensionó eso desde un inicio? Con una cantidad de animales en operación por sobre, de hecho, colapsó los 500.000 cuando estaba proyectada para 2,5 millones. Entonces tú dices, ¿es mala la planta? No. ¿Es mala la empresa? No. Fue malo el diseño. Y volvemos atrás. Entonces, cuando esta planta está ahí, ya sea o hay un plano regulador, uno tiene que empezar a entender de que los conflictos ahora son no ambientales, sino son socioambientales. Y que esta variable llegó para quedarse y son una variable más de incorporar a esta evaluación de impacto ambiental, entendiendo el medio ambiente de un punto de vista mucho más holístico, en el cual tengo que entender si acaso estoy pasando por algún terreno que pueda tener interés, por ejemplo, en un grupo originario, digamos, ¿ya? En una etnia, donde yo tengo que tratar de entender qué es lo relevante para ellos. Antiguamente, yo les voy a contar una historia, digamos, es como, oye, pero ese árbol es como la película Avatar, ¿ah? No, pero es que el árbol no es relevante, pero para ellos sí. Entonces ya en el estudio de impacto ambiental tú ya no tienes ingenieros ambientales, tienes que tener sociólogos, antropólogos, incluso filósofos para saber cómo tú perturbas la comunidad con tu proyecto. De hecho, el caso emblemático es Chucky.
Chuqui se inicia en 1950, en 1900, ¿cierto? Como un campamento minero que al final se transforma en una ciudad. Crece, obviamente, la actividad minera, obviamente crecen las tortas, digamos, se tiene que trasladar la gente de Chuqui a Calama, y esa gente tiene un nivel de ingreso distinto al nivel de ingreso en Calama y te genera, digamos, la antigua y la nueva Calama, y ahora tenemos un conflicto donde tenemos un proyecto llamado Calama Plaza. Bueno, todo eso se da cuenta que está dentro de un contexto histórico en el cual tenemos que empezar a mirar esos impactos futuros. Claro. Y que al final ese mismo traslado ya no es un impacto ambiental, es un impacto socioambiental, donde al final tú tienes un proyecto que se está haciendo muy bien, que es Calama Plus, con participación ciudadana, pero que si tú hubieses diseñado bien desde el principio tu proyecto, no tendrías por qué tenerlo al final. Todavía estamos en la medida reactiva de entender de que cuando ocurre un evento yo lo arreglo, cuando podría estar diseñado hacia adelante, es decir, al revés del tema. Y esto llegó para quedarse. Yo creo que las empresas tienen que comprender, no es porque yo lo estime así, sino porque se te van a oponer siempre. Claro. ¿Ya? Siempre ahora la política de buen vecino, esto no se trata de hacer mesas ciudadanas ni participativas, se trata de entender realmente qué es lo que es. Incluso te digo más, a mí he visto casos donde a veces antes del conflicto, vamos a poner el nombre de la señora Juanita, a veces la señora Juanita lo único que quiere es que si el camión va a pasar, no te pase a la hora del almuerzo. Claro. Que es un soluciones fáciles. Soluciones fáciles. Pero como todo esto se judicializa, también después cae en otro extremo en los movimientos sociales que también ha empezado a ocurrir, y eso tiene razón la empresa, de que si tú estás cerca, tú dices, no, yo quiero sacar mi tajada a partir de esto, ¿ya? Y empiezas a frenar el proyecto porque sabes, no te importa el proyecto, no te importa tu terreno, pero sabes que puedes sacar tu tajada y provecho de eso. Entonces al final, si te das cuenta, se crean distorsiones que pueden ser desde un inicio saldadas con un buen diseño. Y yo creo que ahí estamos un poco al debe y en términos de carreras, de enseñarles a los próximos profesionales a pensar desde el diseño en adelante para evitar lo que son los impactos. Bueno, Alex, muy interesante este tema y como tú dijiste, llegó para quedarse, así que seguramente vamos a seguir hablando. Gracias, Jones. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan un muy buen fin de semana.